Continuando con el after de Petro, hay algo que nunca entendí de este gobierno. Nunca un presidente habló tanto del campo, nunca prometió tanto en nombre del campesino, pero cuando llegó el momento de gobernar, muchas de sus decisiones terminaron dejándole al próximo gobierno algunos de los problemas más difíciles de resolver. Y ojo, hoy no les voy a hablar ni de las vías terciarias destruidas, ni de la falta de internet, ni del abandono de la educación rural, ni de los jóvenes que prefieren irse porque quedarse ya no parece una opción. Todo eso existe y todo eso es gravísimo. Pero hoy quiero detenerme en dos decisiones muy concretas. La primera son las APA, las áreas de protección para la producción de alimentos. El nombre pues suena perfecto, lindísimo, pero las decisiones públicas no se miden por cómo se llaman, se miden por sus consecuencias, porque Colombia no tenía un problema de escasez de alimentos. Entonces, la verdadera pregunta pues es otra. ¿Las APA protegían la producción o terminaron permitiendo que el gobierno nacional interviniera en decisiones sobre territorios que la Constitución les reconoce a los municipios? Con esa figura, Bogotá empezó a intervenir en decisiones sobre el uso del suelo que históricamente le corresponde a las autoridades locales. Mientras el gobierno hablaba de fortalecer el campo, los municipios perdían margen para decidir sobre su propio territorio. La tierra pues, seguía siendo del productor, pero cada vez tenían menos libertad para decidir qué hacer con ella. La Procuraduría incluso advirtió una posible invasión de competencias y la Corte Constitucional tendrá la última palabra, pero mientras llega ese fallo, las APA siguen vigentes y el próximo gobierno recibe un conflicto jurídico, institucional y territorial que no creo, pero que tendrá que enfrentar con suma urgencia, porque esas declaratorias ya abarcan cerca de 200.000 hectáreas en departamentos como Antioquia, La Guajira, Tolima y hasta Cundinamarca. Y no bastará con esperar el fallo de la Corte. El presidente electo tendrá entre sus principales retos revisar las resoluciones mediante las cuales fueron declaradas estas áreas y volverles a los municipios las competencias que la Constitución les reconoce sobre el ordenamiento de su territorio. El segundo tema es la leche. Desde el 1 de enero del 2026, la leche en polvo de Estados Unidos entra a Colombia sin arancel y sin límite de cantidad. Durante la campaña, pues se prometió renegociar ese punto. No ocurrió. Después, el propio gobierno abrió una investigación sobre los subsidios que reciben los productores estadounidenses. Muchos pensaron que por fin habría una defensa del sector, pero pues la investigación terminó archivada, mientras Estados Unidos destina más de $1.200 millones al año para respaldar a sus productores. Aquí el mensaje pues terminó siendo muy distinto. Compitan como puedan. Y mientras muchos ganaderos no encontraban quién les comprara la leche, varias industrias empezaron a reemplazar parte de la materia prima por leche en polvo e ingredientes importados como el lactosuero. El productor dejó de vender y el consumidor muchas veces ni siquiera sabía con claridad qué estaba comprando. Por eso el próximo gobierno también recibe una tarea pendiente. El Ministerio de Comercio y el Ministerio de Agricultura tendrán que ponerse las pilas para proteger al sector lechero colombiano. No se trata de cerrar las puertas al comercio internacional. Se trata de garantizar que nuestros productores puedan competir con condiciones más justas y que Colombia vuelva a tener una política seria de defensa para uno de los sectores más importantes del país. Porque detrás de cada hectárea hay una familia y detrás de cada litro de leche hay un productor que vive de su trabajo. El próximo gobierno no recibe solamente problemas jurídicos o económicos, recibe la responsabilidad de demostrar que el campo puede dejar de ser un discurso y volver a convertirse en una prioridad nacional. Este fue un resumen de mi nueva columna en semana, los invito a leerla y recuerden, aún faltan 5 incendios más por apagar. Soy Manuela Reyes Parada, orgullosamente ganadera, y no olvidemos que si el campo crece, Colombia avanza.